una nueva generación que exalta el nombre de Dios, preparados para impactar, nacimos para adorar. No nos queremos conformar, queremos al mundo anunciar que Jesucristo es el Señor, Él es digno de alabar. Con todo mi corazón te canto y te quiero agradar. Con todo a ti la gloria te doy. Con todo tú me das libertad. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la sana doctrina del nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo. Efesios 4:5. En Minutos de Reflexión compartimos las mejores alabanzas para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Propósitos siempre hacemos, propósitos de cambiar, pero de nada nos sirve si volvemos a fallar. Llevemos nuestras promesas a Cristo, quien siempre está dispuesto siempre a escucharnos si hacemos su voluntad. Hay un propósito en mí de rendir a Cristo cada día mi vida, de buscar en Él la fuente de agua viva para sumergirme en su manantial. Hay un propósito en mí de seguir sus huellas, de seguir sus pasos, de seguir su luz que brilla ya en lo alto y llegar triunfante hasta el día final. El mundo y sus vanidades me quieren esclavizar, pero yo estoy aferrado a la roca celestial. En Cristo todo lo puedo, yo lo debo declarar, y voy rumbo hacia la meta y nadie me podrá apartar. Hay un propósito en mí de rendir a Cristo cada día mi vida, de buscar en Él la fuente de agua viva para sumergirme en su manantial. Hay un propósito en mí de seguir sus huellas, de seguir sus pasos, de seguir su luz que brilla ya en lo alto y llegar triunfante hasta el día final. Hay un propósito en mí de rendir a Cristo cada día mi vida, de buscar en Él la fuente de agua viva para sumergirme en su manantial. Hay un propósito en mí de seguir sus huellas, de seguir sus pasos, de seguir su luz que brilla ya en lo alto y llegar triunfante hasta el día final. Hasta el día final. Hoy Minutos de Reflexión te trae el siguiente testimonio de Joel Pulido. Esperamos que sea de bendición en sus vidas. Nosotros nunca tuvimos el privilegio de tener una iglesia así, con púlpito de vidrio. No, nunca.
Crecimos en medio de la violencia, en medio de la escasez, donde cuando mi padre salía a las reuniones de pastores, pedía zapatos para poder vestirnos a mi hermanita y a mí. Hermano, pero ni la pobreza, ni la escasez, ni la violencia fue impedimento para conocer al Dios que le predico esta mañana. Mi padre fue un hombre de Dios que Dios le enseñó a leer leyendo la Biblia. Mi padre no tuvo estudio, nada. Mi padre no fue teólogo, hermenéutico, no, nada. Se levantaba de orar y me decía: hijo, tengo la palabra para esta noche. Aquí hay un hombre que ha venido a entregarse al Señor hoy. Venga, entréguese al Señor. Aquí hay una mujer que está desahuciada de los médicos. Venga, porque voy a orar por usted y la voy a ungir con aceite y te vas a ir sana. Hermano, pasaban, se levantaban y pasaban. Oye, hermano, esos eran los mensajes de mi papá, sencillos. Vengan los niños, los 7 niños que están en la primera silla, venga, porque el Espíritu Santo los va a poner a hablar en otras lenguas. Y mi padre nos ponía las manos: niños, reciban el poder del Espíritu Santo. Y empezábamos a danzar, a hablar en otras lenguas. Nunca se me olvida, cuando mi padre terminaba un mensaje, decía: Jesucristo es el mismo. No había traje, no había corbata, un vestido sencillo. Jesucristo es el mismo, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Oiga, hermano, y caiga piedra al techo. Se venía el sacerdote con la gente del pueblo: hay que matarlos, hay que acabarlos, hermano. Y entre más piedra caía, más la gloria de Dios descendía. Yo lo vi, yo lo sentí. Habíamos por ahí unos 20 hermanos en un culto de Dorcas. Había tocado las maracas mi pastor. Tenía las manitos reventadas de sangre por el alambre. Ese día marcó mi alma y mi vida. Ingresaron unos hombres al culto. ¿Dónde está ese viejo barrigón? ¿Dónde está el pastor José Pulido? Mi papá estaba ahí sentado. ¿Cómo está el pastor? Aquí estoy. Y vino un hombre y le pegó una palmada en la cara con una cacha que traía. Le reventó la boca y los dientes volaron. Y yo vi que mi papá se rió y le dijo: señor pastor, vamos a ver si lo que usted predica es cierto. Mi papá me sentaba con mi hermanita y con mi mamá. Y el hombre le puso un arma a mi papá en la frente y le dijo: hemos tenido un ataque del enemigo. Acabaron de asesinar a mi hija. Cuando entraron con esa niña, hermano, en los brazos, con la cabeza llena de huecos, señor pastor, tiene 3 minutos para que la resucite. Y si no la resucita, la muerta su hija. ¿Usted cree que los hermanitos que estaban en el culto se pusieron a llorar? Empezó una hermana: oh, gloria a Dios.
Esta es la oportunidad, Señor, para que manifieste su gloria. Señor, usa tu ungido, dale poder. Esa es la iglesia que yo conozco. Le dieron pata a la que quiera. Y yo me le prendí, pastor, perdone que lo toque. Y yo me le prendí el pantalón y yo le dije, papá, ¿por qué somos evangélicos? Porque tenía 7 años de edad y no entendía muchas cosas. Y mi padre me dijo, tranquilo, hijo, que Jesucristo sigue siendo el mismo. Por eso le hablé esta mañana de Hechos 29. ¿Y qué mensaje le pone? Póngale Hechos 29. Porque los milagros de Jesús todavía continúan. Las maravillas de Jesús. ¿Lo cree o no lo cree? Va 1 minuto, van 2 y le pegaban a mi padre. Mi padre sereno, hermano, si eso hubiera sido en ese tiempo, yo le he hecho a los diáconos alguna cosa, los de la moto, los de seguridad. Mi padre sereno le dijo, venga mi hijo, yo no hago milagros, yo no, pero el Dios que yo predico sí. Hermano, puede que usted no lo crea. ¿Saben qué dijo mi papá? Pónganla allá. Mi papá no la tocó. Pónganla allá. Había una velita aquí, en un púlpito de madera lleno de polilla. Una cosita velita. Que reciba. Mi papá dijo, no, pónganla ahí. Y cuando la pusieron ahí, mi padre levantó las manos y dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo estaba con él. Esto no me lo contaron, yo estaba con él. Dios mío. Pero ese Dios mío le salió del alma. Dios mío, tú eres el mismo. La frase de él, de ayer, de hoy y por todos los siglos. Niña, no había micrófono. Niña, reciba el aliento de vida en el nombre de Jesús. Mire, hermano, escuche, no va a aplaudir, no va a aplaudir, no va a aplaudir. Nadie me lo contó, yo lo vi. Pastor, empezaron a salir lo que queda incrustado en la cabeza. Rebotaba como espinillas, caían al piso. Hermano, y cuando salía eso, ¿cómo se llama eso? Esas cositas, usted sabe de eso. Cuando eso salía del cuerpo, se le cerraba y le salía cabello. Se le cerraba y salía cabello. Y cuando salió la última esquirla, la niña quedó completamente sellada y el espíritu de vida volvió y se incorporó en ella. Conocí a Dios desde niño. Recibí el don del Espíritu Santo a los 7 añitos de edad. Mi padre me bautizó a los 11 años. Fui líder de los adolescentes a los 12 años. A los 18 años fui líder de los jóvenes de la iglesia. A los 17 fui líder de los jóvenes. A los 18 años fui diácono de la iglesia. Y a los 19 años, siendo prácticamente un niño, el Señor me llamó al ministerio.
no he hecho otra cosa en mi vida sino servir a Dios. Y hay momentos donde a uno Dios lo tiene arriba y uno siente que todo lo tiene y que Dios está con uno y que Dios respalda su palabra. Pero hay momentos donde también hay que llorar. Salí al ministerio joven, soltero. A la edad de 25 años me casé con mi esposa siendo pastor. Al año ella quedó embarazada, tuvimos un bebé. Estaba predicando en un culto, le contaba a las hermanas esta semana. Una endemoniada se paró y me dijo: lo voy a matar. Y yo le dije: si me vas a matar, me tienes que matar bien muerto, porque medio vivo no me deja. Porque puedo ser más peligroso medio vivo que vivo. Y cuando le dije eso y le invoqué el nombre de Jesús, me dijo: con usted no puedo, pero me le voy a llevar lo que más amas. Mi hijo tenía un añito de nacido. Mi hijo nació al año de estar casado. Mi esposa quedó en embarazo. Cuando mi hijo tenía un mes de nacido, a mi esposa le salió algo en el seno. La llevamos al médico. El médico le dijo: no, tranquila mujer, eso es leche que está ahí amontonada, dele pucheca al niño. Un anciano. Hermano, la situación se complicó. Fuimos a otro médico y le dijeron que tenía cáncer terminal. Le dieron 3 meses de vida. Fue un golpe duro para mi ministerio, para mi vida, para mi hijo. Me iba a quedar solo con un bebé recién nacido. Perdóname que dejé ya de hablarle Biblia, pero necesito contarle esto. Pasaron 3 meses, mi esposa se puso mal. 6 meses mal, 1 año mal. Hermanos, mi esposa se me pudrió por completo. Perdió sus senos, ambos. Quimioterapias, radioterapias, dinero, todo lo que yo había invertido, lo poquito que tenía lo gasté, todo. Quería que ella viviera, porque había un niño recién nacido. Pasaron 2 años. No había ninguna solución. Me llamó al consistorio, me trasladaron para la ciudad de Cali para ver si podían hacer algo por ella. Yo le contaba a los hermanos ayer en el almuerzo. En el año 2020 fue la peor época de mi vida. Yo era pastor en la ciudad de Tuluá, en una iglesia pequeña, humilde, de hermanos humildes. Y yo viajaba lunes, miércoles y viernes a Cali, con la iglesia cerrada. No había dinero. No recibí una llamada de alguien que me dijera: te mando a nada. Le hacíamos quimio lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y yo me iba con mi hijo pequeñito. Ya había crecido, ya tenía 3 añitos. Yo ingresaba, al niño no lo podía bajar del carrito que tenía. Lo tenía que dejar ahí. No había un restaurante, no había una cafetería, no se podía jugar en los parques. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
Yo jugaba con el niño bolas ahí, hacíamos casitas en el andén todos los días, lunes, miércoles y viernes, por un año, pastor, un año. Y yo le contaba a los hermanos que había momentos donde mi hijo me decía: papá, tengo hambre. Y yo mandarme la mano al bolsillo y no tener 100 pesos. Abrir un alfolí cada 8 días y encontrar 7,000, 13,000 pesos para viajar, para tanquear y para pagar quimios. Hermano, conocer a Dios vale la pena. Yo le preguntaba a mi hijo: ¿y qué quiere, papá? Y me decía: papá, café, muñuelo. ¿Dónde consigo un café si no tengo para el café? ¿Dónde le consigo un buñuelo a mi hijo si no tengo ni siquiera para el buñuelo? Siendo pastor de la iglesia más hermosa que hay, siendo un predicador del evangelio, no le estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando de hace 4 años atrás. Y yo le decía: papá, no te salgas del carrito, quédate aquí, voy a ir a conseguirte tu café y tu buñuelo. Y yo me acercaba a la cafetería de la clínica y yo le decía: Señor, permita que un doctor deje el café. Hermano, y se bajaban los hombres, los doctores se bajaban, se quitaban las caretas, los guantes, y le decía a la niña del restaurante: regáleme un café, regáleme un buñuelo. ¿Cómo le parece que se nos han muerto 20 hoy? He mandado 20. Mire cómo estoy estresado, cansado. Y el Señor se quitaba el guante y yo me quedaba mirando ese café. Y yo le decía: Señor, que no se lo tome todo. Después de que él decía que estaba infectado, que venía de entregar 20 allá a la morgue, y él se quitaba el guante, y cuando se iba a tomar el café le decía a la señora: no me des un café, deme un desayuno completo, porque se nos están muriendo las personas de COVID y necesito devolverme y trabajar toda la tarde, deme comida. Y probaba el café y le decía yo a la señora: tú me regalas ese café. No, está infectado. No es para mí. Tengo un perrito afuera, una mascotica. Si es para el perrito, sí. Y yo me iba con el café y me iba con el pan de bono, y mientras salía de la clínica le decía: Señor, tu palabra dice que si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos. Usted lo sabe. Y yo llegaba y le entregaba el café, y mi hijo se comía el buñuelo y me decía: gracias, papá, este es el mejor. Al mediodía me decía: papá, quiero frijoles con carne. Volvía y hacía lo mismo. Yo sé lo que es llorar. Yo sé lo que es darse por vencido. Lo sé, lo he vivido. Hermano, sostuve a mi hijo un año así. A mi hijo no le pasó nada. Mi esposa fue desahuciada de los médicos. Un hermano me había regalado un carrito, lo vendí. Tenía por ahí un pedazo de lote, lo vendí. Y yo le dije: hagan humanamente lo que ustedes puedan hacer, pero no la dejen morir. Mi hijo necesita una mamá. Hermanos, mi esposa murió. Me quedé solo con mi hijo. Pero aprendí a conocer al Dios
que aún en la mala, ahí está. Me quedó mi papá. Mi papá me dijo: mi hijo, véngase para acá, para mi iglesia, véngase para acá, no predique, véngase, esté conmigo, pida permiso a los directivos unos 15 días, véngase con el niño. Me dieron 15 días de permiso. Me fui con mi hijo en el carro de mi papá. Llegué a la iglesia donde él era pastor. Me refugié en él. 3 días después, mi papá me dijo: mi hijo, tengo un dolor en la cintura, lléveme al médico. Tengo como un ataque de orina. Lo llevé al médico. La doctora me dijo: don Joel, mañana a las 11 de la mañana le vamos a hacer un examen a su papá, pero tráigale una almohada y una crema. Eran las 10:50 cuando la enfermera me llamó y me dijo: don Joel, no traiga nada, la crema ni la almohada. Yo: ay, qué bueno. Hicimos todo lo posible, su papá se murió. ¿Qué le digo a mi hijo? Cuando el Dios que predica a su papá no sanó a su mamá ni sanó a su abuelo. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi madre? 51 años de ministerio en las veredas. ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Qué le digo a mi familia? Me quedé con mi mamá. Fui a buscar a mi papá a la clínica. Me dio COVID. Me dio una fiebre de 41 grados que yo sentía que me iba a morir. Me aislaron en una pieza. Pastor Daniel, me aislaron. Me tiraban la comida. Y yo escuchaba a un niño allá, mi hijo, no lo podía abrazar. Yo escuchaba a mi hijo en la sala de la casa de mi hermana. Dios, si se murió mi mamá, se murió mi abuelo, no dejes que mi papá se muera. 3 de la mañana mi hijo llorando. Hermano, le voy a resumir. El día número 13 sentí cuando la muerte se apoderó de mi cuerpo. La fiebre era tanto que yo deliraba. Hermano, y yo le dije a mi mamá: dígale a mi hijo que lo amo, porque me voy a morir. Sentía la muerte en mi cuerpo. Ya no podía hablar. Hermano, se metió mi mamá a las 12:10 de la noche a mi pieza. Pastor, la autoridad, el Espíritu Santo es una cosa impresionante. Entró mi madre con mi pequeño niño y mi hermanita. Me acuerdo, los veía, era tanta la fiebre que los miraba como monstruos. Y entró mi mamá y me dijo: mi hijo, hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Y se sentó mi madre y le dijo: muerte, te llevaste a nuestros seres queridos, pero si te vas a llevar a tu siervo, me tiene que llevar a mí y se tiene que llevar a mi hijo, al niño, y se tiene que llevar a mi hija. Aquí estamos listos para irnos los 4 con usted. Así que si quiere venir por nosotros, aquí estamos, bienvenido sea. Y si no le es permitido, y mi mamá se remangó la blusa que tenía, y si no le es permitido, te ordeno enfermedad
que se vaya de este cuerpo y que llegue el espíritu de vida. Porque Jesucristo, lo mismo que mi papá nos enseñó, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. ¿Dónde está la iglesia que cree aquí? Váyase preparando, porque Dios va a sanar a los enfermos ahora. Diga, Dios va a sanar a los enfermos en esta tarde. Hermano, mi madre sacó aceite de la cocina y le dijo al niño: unja a su papá en la cabeza. Y cuando mi pequeño niño puso las manos sobre mí y mi madre las puso sobre mí, hermano, yo sentí que algo cubrió mi cuerpo. Y la fiebre que había en mi cuerpo y ese espíritu de muerte, yo no sé si es un espíritu, yo no sé qué será eso. Que nos falta el teólogo, nos falta el teólogo, el que sé, yo casi no sé. Yo sentí, y yo le digo bicho, yo sentí que eso salió de mi cuerpo, hermano. Y yo me quedé viendo a mi mamá, y mi mamá me dijo: esta no la perdimos. Y nos tomó el Espíritu Santo. Hermano, al otro día completamente sano. Porque donde está el Espíritu Santo es normal que pasen cosas anormales. Tres días después organizamos. Pasamos ese periodo difícil del encierro. Yo le dije: mamá, vámonos para Cali, mamá, empecemos una nueva vida. Vámonos, Dios sabrá qué hace con nosotros. Mi hijo la tiene a usted. Me fui en un carrito que me prestaron. Iba hablando con mi mamá, contando las maravillas que Dios había hecho. Si quiere alguien me ayuda ahí, porque ya termino. Y yo hablaba con mi mamá y le dije: mamá, vamos aquí a estar en la iglesia, vamos a seguir sirviendo al Señor, vamos a seguir predicando la palabra, vamos a seguir orando por los enfermos. Porque el que conoce a Dios de verdad saca fuerzas de debilidad. Diga el débil, diga el débil, diga el débil. Poder en el nombre de Jesús. Poder en el nombre de Jesús. Hermano, entré al carro y le dije: mamá, llegamos, mamá, llegamos. Tú me vas a ayudar y yo te voy a ayudar. Mi mamá no me respondió. Yo le dije: mamá, llegamos. Cuando yo volteé a mirar a mi mamá, estaba pálida, fría. Yo fui y la toqué y le dije: mamá. Hermano, mi mamá se me murió. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué predico? Cuando tenía tantas ilusiones. ¿Qué predico? Mandé a llamar a los hermanos de la iglesia. Mandé a llamar a la enfermera que le tomara el pulso. No había nada que hacer por mi mamá. Y antes de bajarla del carro, yo le prometí a Dios que donde me llevara yo iba a hablar esto. Antes de bajarme del carro me acordé de lo que mi mamá hizo. Y yo le dije: mamá, hemos perdido la batalla, pero no la guerra. Y me acordé de lo que mi mamá hizo.
Me remangué la camisa. Le abrí el capó al carro, pastor, y saqué un poquito de aceite del carro. Porque es normal que cuando el Espíritu Santo se mete, uno haga cosas anormales. Y me unté la mano y me remangué la camisa. Si te la vas a llevar a ella, me tienes que llevar a mí. Y si no le es permitido de parte de Dios, le ordeno muerte, que abandones este cuerpo. Me le tiré encima y me acordé de lo que hizo el profeta. Hice exactamente lo mismo. Puse mis manos en las de ella, mi boca en la de ella, y empecé a clamar a Dios. Empecé a clamar a Dios. Pasaron 3 minutos cuando mi madre estornudó. Me invocarás en el día de la angustia. Lo oiré y tú me honrarás. Qué bueno que en este momento nadie esté sentado. Póngase de pie, por favor. Y si tiene la boca buena, ábrala. Y el Señor confirmaba la palabra con milagros, con señales y prodigios. Y el Dios de hechos es el mismo que está aquí esta mañana. Si tiene las manos buenas, apláudalo, por favor, apláudalo. Hermano, han pasado 3 años. Dios me regaló una nueva mujer, una nueva esposa, una mujer de Dios. Tenemos una bebecita recién nacida. Mi hijo recibió el don del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas. Si a Dios lo anuncié en la buena, también lo predico en la mala. Si a Dios lo sentí en la abundancia, también lo sentí en la escasez. Hoy estoy empezando de cero. No me importa lo material. Dios se encargará de mí. Pero lo que le puedo decir esta mañana es que el Dios que predico es verdad, es real y tiene poder para hacer milagros extraordinarios. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.